Estoy en remedial. ¡Qué buen hijo soy! Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Calderón Acosta del grupo E166 A66 y hoy yo voy a presentarles a ustedes las prácticas de las 6 a la 10 de unos circuitos de simulaciones que estaré explicando en breve. Así que, púchale play. Hey, ¿cómo estamos? Vamos a iniciar una pequeña explicación dentro de este circuito que tenemos, nuestra práctica, donde incluimos tres partes centrales para nuestra programación. En la primera parte encontramos un sensor óptico reflexivo, específicamente el CNY. Tiene sus respectivas alimentaciones y sus resistencias. Ahora, pasando a la segunda parte, tenemos aquí nuestro amplificador operacional conectada de forma inversamente. Este funcionará como un amplificador. Ahora, como podemos ver, tenemos nuestras resistencias de referencia y la resistencia inicial. Con estas dos podemos calcular el valor de cuántas veces se va a amplificar nuestra señal. Al tener una resistencia de referencia de 5000 ohmios y una resistencia de 500 ohmios, haciendo la división de la ganancia, tenemos que nuestra tensión se amplificará 10 veces. La tercera parte ya es un poco más específico. La conexión que tenemos de nuestro amplificador la convierte por sí misma como un convertidor de voltaje a corriente. Nuestro convertidor funcionará teniendo nuestras dos resistencias que, como bien sabemos por ley de Ohm, una resistencia y un voltaje nos pueden dar una corriente, V sobre R. Ahora, en términos generales, podemos decir que entre más distancia haya en nuestro sensor, nuestra tensión a través de todo el circuito se va a reducir de una manera significativa, por lo cual tenemos una disminución en nuestra salida final. Dado el caso contrario, que nosotros reducimos la distancia, podemos ver que nuestra tensión de salida aumenta. Y como para tener una referencia de que esto es así, ponemos un indicador, un LED. Ahora, utilizando este principio básico del convertidor de voltaje a corriente, pondremos un ejemplo. En caso que nosotros quisiéramos una corriente de salida de 1 mA, nosotros tendríamos que adecuar la tensión de salida que estamos obteniendo aquí en nuestro amplificador. Por ejemplo, si quisiéramos la de 1 mA, tendríamos que ajustar una ganancia que nos dé 1 volt de salida y tengamos 1 volt de entrada. Ahora, ya que tenemos nuestra tensión de entrada de 1 volt, si nosotros modificamos nuestra resistencia, entonces tendríamos que poner 1 kilo ohm, de tal manera que haciendo la división tendríamos 1 miliampere de salida en nuestra zona de corriente. En nuestra siguiente práctica se puede ver a continuación que tenemos un puente de Winston con una variación en nuestra resistencia número 4, que esta sería intercambiada por un LDR con un actuador incluido, simulando la esencia como si hubiera luz entrando a esta resistencia 1. Ahora, para poder comprender el final de nuestro resultado, tenemos que entender un poco el puente de Winston. Ahora, podemos dividir esta parte de aquí en dos formas. Tenemos esta sección de aquí, que es R1 y R2. Ambas resistencias, como podemos ver, están en serie, por lo cual podemos aquí tener un divisor de voltaje. Respecto a este segundo lado, podemos ver que el funcionamiento es lo mismo, R2 y R4. Ahora, como podemos ver, aunque estos son puentes muy similares, podemos ver que están en paralelo, por lo cual podemos deducir que entre este punto y este punto podemos obtener 0 voltios. Ahora, interpretando ambas fórmulas y que tienen la condición de que ambos están en 0 voltios, entonces podemos igualar ambas fórmulas. Después, haciendo una sustitución de ecuaciones, podemos determinar que si quisiéramos saber el valor de este R4, tendríamos que simplemente sumar la tercera resistencia con la segunda resistencia sobre la primera resistencia.
Ahora, ya comprendiendo eso e incluyendo un LDR, vamos a ver cómo funciona el circuito dependiendo de las condiciones que nosotros le agreguemos. Por ejemplo, así como les decía hace rato, aquí que tenemos 0 voltios entre estos dos puntos, podemos determinar que la corriente aumenta a 5 miliamperes. Esto nos confirma lo que nos dice nuestra ley de Ohm, que entre menos tensión habrá más corriente. Ahora, si nosotros cambiáramos el valor del LDR, aumentando la esencia lumínica, podemos ver que la tensión, incluso siendo negativa, aumenta, mientras que la corriente va disminuyendo. Así que podemos determinar que entre más subamos hasta el límite de nuestro LDR, podemos obtener 0 voltios y 0 amperios de nuevo, ya que se está sobresaturando el LDR. En cambio, si tenemos un punto no tan saturado, podemos ver que la tensión está en un punto mínimo, mientras que la corriente se está acercando otra vez al punto de saturación. Por lo cual podemos resumir esto en un intermedio. Si nosotros dejamos en total oscuridad el LDR, aumentará nuestra corriente, por lo cual disminuirá nuestra tensión. En cambio, si saturamos el LDR, entonces hará el mismo corte dando 0 voltios a la mitad y 5 miliamperios. Por lo cual, si nosotros quisiéramos tener una tensión, simplemente tendríamos que tener el LDR a una intensidad no tan alta que nos permita nivelar la corriente y la tensión. Nuestra siguiente práctica son osciladores de relajación. Primero analicemos el funcionamiento de uno como tal, ya que como vemos tenemos 3, pero el funcionamiento básicamente es el siguiente. El funcionamiento empieza desde este punto. Aquí nosotros tenemos 0 voltios, lo que nos da a entender que este capacitor estará totalmente descargado. Ahora, si nosotros introducimos una tensión, resulta que de este lado nosotros tendremos 12 voltios de salida, por lo cual al irse por esta sección se va a dividir y nosotros tendríamos aquí 6 voltios. Ahora, como aquí tenemos 0 y aquí tenemos 6, entonces el paso será el positivo, que nos tendrá 12 voltios. Nosotros aquí tendremos 12 voltios de salida, lo cual significa que nuestro capacitor empezará a cargarse ya que está retroalimentado de esta sección. Ahora, el sistema estará así hasta que este capacitor se vaya cargando de manera exponencial, va subiendo, y cuando por milésimas sobrepase los 6 voltios de aquí abajo, entonces lo que hará será dar nuestra salida de menos 12 voltios, por lo cual vamos a ver una onda totalmente inversa a la primera que tuvimos. Ahora, como nosotros tenemos una salida aquí de menos 12 voltios, va a ir de nuevo por esta sección de las resistencias y nuevamente va a regresar por este lado, por lo cual tendremos menos 6 voltios y aquí 6 y cacho voltios. Entonces se sigue cumpliendo de que este será más grande que este. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos aquí 12 voltios negativos de salida, volverá a retroalimentarse, por lo cual nosotros ya teníamos un condensador cargado a más 6 voltios. Pero ahora, como tenemos una salida negativa, entonces lo que hará será cargarse a menos 6. Por lo tanto, este capacitor, el comportamiento que mostrará es como si se descargara del lado negativo. Ahora vamos a mostrar el funcionamiento de esta parte con nuestro osciloscopio. Vamos a incluirlo en esta parte de acá y vamos a poner en nuestra salida y vamos a alimentarlo con tierra. Ahora, como vemos, podemos ver que nuestro capacitor ya se cargó. Al llegar a su punto carga, entonces regresa hasta abajo, por lo cual va a mostrarnos estas ondas positivas y negativas. Si nosotros redujéramos el valor de esta resistencia, lo que podemos ver es que se reduce nuestro ancho. Entre más reducido esté, más pequeña será la distancia que hay entre la carga y descarga, por lo cual podemos modularlo con un potenciómetro. Ahora vamos a ver el funcionamiento de los 3 osciladores. Aquí tenemos la diferencia de colores para cada uno. Tenemos a Hugo, Luis y Paco. Entonces vamos a ver.
Una vez que han entrado al punto de carga y descarga, verán los tres tipos de onda que tenemos. Aquí podemos apreciar que tenemos de nuestro primer oscilador una onda cuadrada. La azul es una onda de sierra tipo pico, mientras que la verde es una onda senoidal. Si nosotros modificáramos el valor de la resistencia y del capacitor de nuestra sierra, entonces podríamos modularlo de tal manera que se parezca a nuestra onda senoidal. Pero como que no queremos eso, entonces vamos a diferenciar. Las variaciones en los circuitos se dan a que el capacitor y la resistencia de esta forma están en paralelo, mientras que aquí tenemos en serie dos resistencias y en serie un potenciómetro, o podría ser una resistencia y un capacitor. Mientras que para el último circuito tenemos una resistencia y un capacitor en forma serie a la entrada no inversora. Ahora vamos con nuestra siguiente práctica, el lazo de 420 mA. Primero entendamos qué es y cómo funciona. Este se conforma de una señal eléctrica que se extrae de una fuente de alimentación continua, que por lo regular es de 24 voltios, que fluye a través de un transmisor al controlador y del controlador a la fuente. Esto hace referencia al lazo que se hace. Ahora, la señal no se ve afectada por las caídas de tensión a lo largo de los componentes. Si bien el nombre es un lazo, no explica por qué es de 4 a 20. Pero exactamente, aquí tenemos la respuesta. Dentro de este circuito se manejan dos intervalos, uno bajo y uno alto. Y exactamente es ese intervalo, 4 miliamperios y 20 miliamperios. Ahora, para explicar como tal este proyecto, vamos a verlo por partes, empezando por el emisor. En la parte inicial tenemos los amplificadores, donde hay una entrada analógica de tensión, que es la alimentación que nosotros debemos de obtener. Uno de los op-amps funcionará como un amplificador, mientras que el otro como un buffer. Ahora tenemos un switch, donde nosotros podemos seleccionar el tipo de entrada que queremos, amplificada o de buffer. Pues tendremos dos amplificadores donde se podrá ajustar la escala que nosotros queremos con ambos potenciómetros. Uno donde tendremos una alimentación externa y otro donde tendremos la señal amplificada o del buffer que habremos puesto previamente. Y después tendremos una serie de componentes que funcionan como nuestro nodo de diferencia. Ahora, como podemos ver, uno de estos op-amps funciona como un convertidor de voltaje a corriente, por lo cual vamos a traspasar toda nuestra tensión a forma de corriente a este transistor. Ahora, cuando tenemos ya nuestra corriente, pasará por el transistor y como sabemos, este se activará hasta que el colector tenga una señal. Ahora, una vez que recibió la señal, el transistor se pondrá en forma de saturación, por lo cual tendremos una salida establecida. Ahora que tenemos nuestra señal de salida de nuestro emisor, dentro del receptor tendremos una interfaz óptica. Significa que cuando obtengamos nuestra corriente, esta interfaz va a ver, dependiendo de la distancia, si pasa o no nuestra línea. Siguientemente tenemos un buffer, igual, teniendo la funcionalidad de un amplificador operacional que a la vez estará conectado con otra. Este tendrá una alimentación independiente para un ajuste de cero. Ambos op-amps van conectados a un diferenciador y dependiendo de lo que se tenga en cada una de las salidas, ingresarán a dos op-amps. Cada uno funcionará de una manera diferente. En el primero tendremos un ajuste de ganancia con un amplificador variable, por lo cual, si nosotros tenemos la señal correcta, el indicador de comunicación se encenderá con un color verde. Por otro lado, en el diferenciador podemos tener otra salida que es un comparador. Este comparador tendrá indicado un LED de fallo. Si este se enciende, veremos que no tendremos una señal establecida en la salida del interfaz óptico. Bueno, para nuestra última práctica, vamos a definir lo que es este amplificador de clase derivador. Como sabemos, aquí tenemos dos op-amps, uno que funcionará como nuestro amplificador de nuestra salida y otro que funcionará como nuestro derivador. Ahora, la topología original de un derivador sería incluir un inductor más la resistencia, pero físicamente es más pesado usar un inductor, por lo cual tenemos la alternativa de usar un capacitor. Ahora, por análisis de circuitos, podemos determinar que la corriente
del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Ahora, tenemos nuestra capacitancia y para tener la derivada tendríamos que restar el voltaje de este punto, que sería nuestra V sub 0, y el voltaje que está en este punto, lo cual sería V1. Ahora, tomando en cuenta la segunda ley de los amplificadores, sabemos que ambas entradas son proporcionalmente iguales, la inversora como la no inversora. Ahora, sabemos que la entrada no inversora está conectada a tierra, por lo cual podemos intuir que nuestra Vx de este lado será 0. Ahora, este valor lo sustituimos en nuestras fórmulas, por lo cual vamos a poder despejar la igualdad y así tendremos la siguiente fórmula. Esta fórmula la tengo que aplicar cuando mi voltaje de entrada es de corriente alterna, ya que me va a permitir derivar la función senoidal o cosenoidal que tengamos en nuestra entrada. Ahora, este circuito no nos funcionaría si introdujéramos una tensión directa, ya que sabemos que derivar un número sencillo nos va a dar igual a 0. Ahora vamos a ver cómo se comporta dentro de un osciloscopio. Como podemos ver, nuestra onda está de una forma cuadrada. Ahora, si cambiáramos los valores, vemos que entre más movamos hacia la izquierda, va a modificar nuestra onda haciéndola totalmente inestable, lo cual significa que está haciendo una derivación a nuestra onda senoidal. En cambio, si lo amplifico, tendríamos nuestra onda cuadrada. Y respecto con nuestro amplificador, nuestra onda crecerá.